A pesar de esta paranoia que implica el ser padre, me gusta mucho. Ser padre y ser comediante para mí son dos lados de la misma moneda. ¿Por qué? ¿Cuál es la labor que tengo como padre? Evitar que mis hijos se mueran mientras los hago reír. Esa es la labor que tengo como padre. ¿Cuál es la labor que tengo como comediante? A la audiencia hacerla reír en lo que se mueren. Es exactamente lo mismo. Por eso me encanta ser padre y comediante al mismo tiempo. Ahora, a pesar de que el 95% de tu tiempo se te va en evitar que tus hijos se mueran, el otro 5%, una parte oscura en tu cerebro como padre, en la que la verdad ni siquiera te importa si tus hijos viven o mueren. Esa es la realidad. Mi hijo el pequeño Diego, por ejemplo, cuando tenía 3 semanas de nacido, el pediatra habló con nosotros y nos dijo, mire, puede que en esta etapa de vida empiece a llorar muy fuerte porque a las 3 semanas inician los cólicos. Si este es el caso, no se asusten, dele 3 gotas de este elixir mágico llamado medicina occidental y todo va a estar bien. Dicho y hecho, a la 3ª semana, Diego empezó a llorar muy fuerte y le dije a su madre, ¿no serán cólicos? Y me dice, no son cólicos. Si algo deben saber para entender este chiste, es que a esta mujer no le gusta que nuestros hijos tomen medicina, como que es muy fan ella del siglo XVI y dice, mira, en esta casa la tierra es plana y primero va la alquimia y después la alopatía, así son las reglas. Volvió a llorar muy fuerte. Le dije, ¿no serán cólicos? ¡Que no son cólicos! Graso error de mi parte. ¿Cómo se me ocurre preguntarle una segunda vez a esta deidad omnisciente que, sin entrenamiento médico de ningún tipo, la señora ya había dictaminado a la primera que no eran cólicos? Claramente fue mi culpa. Me retiro del campo de batalla, me siento frente al televisor, abro una cerveza, intento no pensar en la situación. Llega mi hijo León, con un amor fraternal en los ojos. Me dice, papá, pero ¿y si sí son cólicos, güey? ¿No le vas a decir nada a mi mamá? Le dije, hijo, prefiero que tu hermano se muera. A tener que discutir con tu madre. No voy a permitir que algo tan trivial como la muerte de un inocente arruine mi domingo, brother. ¿Cómo ves? Además, a tu hermano lo he conocido por 3 semanas. Ni somos tan compas, si te soy honesto, güey. No voy a meter las manos al fuego por ese güey ahorita. Hay que elegir tus batallas, hijo. De cierto modo, de eso se trata el matrimonio. Es ese 5% en el que te importa muy poco si tus hijos viven o mueren, ¿ok? Te importa tan poco que el otro día pensé, yo estoy aquí rompiéndome el lomo para evitar que estos niños se mueran, pero ¿qué tan grave sería realmente si matara a mi propio hijo? Sé que suena horrible lo que estoy diciendo, pero permítanme explicar. Como tal vez ya habránse dado cuenta, en casa no les enseñamos religión a mis hijos, en casa Dios está muerto y se va a quedar muerto, ¿ok? Pero lo que es cierto es que no vivimos en una cueva. Mi hijo va a la escuela, tiene algunos amigos a quienes sí les enseñan religión, y en algún momento han ido a la casa, amigos de mi hijo León, y mi hijo les dice, oye, ¿y si vemos una película de terror? Y no pueden verla porque no les dejan ver películas de terror, porque son muy religiosos. En casa es completamente al revés. León puede ver la película de terror que él quiera, pero no puede saber nada de religión. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil explicarle una película de terror a explicarle la religión. Mira, hijo, en esta película, este güey es un psicópata, odia a este güey, por eso lo está matando. Nunca mates a nadie. ¿Estamos bien, papá? Perfecto. Sigamos viendo Toy Story 2 entonces, si la estás entendiendo. Si tuviera que explicarle
el misterio tras la muerte de Cristo, ¿cómo verga se lo voy a explicar cuando es algo que ni siquiera yo entiendo? Mira, hijo, según parece, Dios Padre mató a su hijo, pero no era porque lo odiaba, de hecho lo amaba mucho. Cuando pensé en esto dije, verga, creo que entiendo a Dios Padre más como padre que como deidad. Porque dije inmediatamente, si yo pudiera matarte a ti, hijo de la chingada, sabiendo que vas a revivir al tercer día, con tal de enseñarte una lección, al chile lo haría, güey. A ver si así aprendes cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha, pendejo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarte? ¿Para que lo entiendas? Nadie puede juzgar a Dios Padre, güey. Nadie. Yo lo entiendo. O sea, matas a tu hijo en viernes, lo revives en domingo, tienes todo el fin de semana para ti solo, güey. Claro, cualquier padre lo haría. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están, muchachos? Estamos aquí en otro fin de semana hereje. Yo soy Bobby, como siempre me acompañan mis amigos Alejandro del Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás? Emocionado, la verdad, muy emocionado y muy contento. Con cualquiera de los dos invitados que tenemos hoy ya sería espectacular, pero tener a los dos y tener al doctor que presentarás ahora es impresionante, además de nuestro invitado récord de siempre, Sí, claro. que lo adoramos. Yo estoy preparado, mira, el atuendo Fly to Space. Muy bien. Tengo el telescopio que después después le voy a pedir que me explique cómo carajo se usa, porque no lo pude usar nunca más que para ver la luna, pero bueno, como un prop queda bárbaro, queda espectacular. Muy bien. Así que estoy listo para lo que sea y ahí vamos. Ok, me parece perfecto. También está nuestro bellísimo corsario Alejandro Durán. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Como ya hasta me puse saco, cabrón, porque estaba muy emocionado. Te bañaste, hoy. güey. Me bañé, cabrón, todo. No, muy bien, muy agudo, muy emocionado. Y híjole, ya quiero empezar. Venga. Ok, perfecto. Nuestro maestro jamonero, el señor Carlos Vallarta. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? También traigo mi playera de ideas. Aquí estoy. Eso. ¿Me oigo? Sí me oigo, ¿ah? Traigo mi playera de ideas y mi taza de Star Wars, que sé que al doctor es más de Star Trek, pero para que le arda, doctor, aquí Star Wars. Está bien, doctor. No se preocupe, nadie es perfecto. Pero bueno. Y bueno, ya lo vieron, ya lo escucharon. Hoy tenemos un invitado que a los nerds como nosotros les va a dar mucha emoción. Él es físico teórico, desarrolló el modelo matemático conocido como la métrica de Alcubierre, el doctor Miguel Alcubierre Moya. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. A nosotros nos da muchísimo gusto tenerlo por acá. Tenemos varias preguntas muy interesantes. Muchachos, ¿alguien quiere empezar o me dan chance de empezar a disparar? Empezá, Bobby. Dátelo. Oye, doctor, pues quien esté familiarizado con su trabajo, sus conferencias, pues sabrá que usted platica mucho sobre viajes interplanetarios, sobre cómo nosotros, una especie que pues en este momento solo estamos en un solo planeta, cómo podríamos llegar a otros lugares. ¿Usted lo ve como algo cercano que logremos viajar y poner personas en otros planetas?
A ver, sí, poner personas en otros planetas del sistema solar, sí lo veo relativamente cercano. Para eso no necesitamos viajar más rápido que la luz ni nada. O sea, es básicamente la tecnología que tenemos hoy, empujarla un poquito. Si hubiera el interés, sobre todo de los gobiernos, si hubiera el apoyo en dinero, porque esto es muy caro, es algo que se podría hacer en el transcurso de los próximos 10 años. Podríamos llegar a Marte en 10 años. El problema es que es muy caro y hay muchas cosas que hay que desarrollar todavía y para eso se necesita inversiones. Entonces, si no hay el interés económico, pues pueden pasar 50 años, pero de haber el interés, yo creo que estamos muy cerca de poder llegar a Marte. Incluso de regresar a la Luna, podríamos estar en la Luna de regreso en 5 años si hubiera el interés de los gobiernos, sobre todo el gobierno americano, que es el que tiene el programa espacial más desarrollado. Pero bueno, la noticia que seguramente muchos de ustedes ya saben actualmente es que ya no solo son los gobiernos. Hoy en día hay compañías privadas. Digo, la más visible de todas es SpaceX, pero hay otras que en principio, por ejemplo, SpaceX podría llegar a la Luna en una de esas antes que regrese la NASA, si se pone las pilas. Wow. Entonces, y SpaceX tiene el interés de mandar gente a Marte. Siempre dicen ellos que van a poder tener gente en Marte a mediados de esta década. Eso dice Elon Musk. Yo no le creo mucho, no es tan fácil, es muy difícil. Yo creo que hay mucho ahí de optimismo y demasiada exageración, pero sí tiene el interés y está desarrollando tecnología. Entonces, si llegara a Marte en los próximos 10, 20 años, creo que es completamente factible. Llegar más lejos está más difícil, es mucho más difícil llegar a las lunas de Júpiter. Eso sí, probablemente nos tome 50 años o más poder llegar a las lunas de Júpiter. Y así poco a poco creo que extendernos por el sistema solar en los próximos 100 años es completamente factible. Digo, es nada más cuestión de que la gente tenga el interés y que haya la inversión. Pero la tecnología está prácticamente ahí. Yo tengo una pregunta asociada justamente a lo que decías. ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es tu visión en que este tipo de cosas tengan una intervención de privados? Porque, a ver, hay tratados internacionales sobre la Luna. Una de las pocas cosas que hemos logrado los terrícolas cumplir fue el Tratado de la Antártida, en la cual los estados trabajan en cooperación, pero en general no es lo que ocurre. Y ¿qué ocurre cuando la intervención se da desde lo privado? Que obviamente están supliendo la falta de intervención por lo que sea de lo público, pero obviamente el privado tiene intereses privados. ¿Cómo se ve eso cuando Elon Musk efectivamente llegue a Marte? Falta que alguien le haga caso. Marte es muy grande. Marte es un planeta entero, entonces falta que alguien le haga caso. Si aterrizan a 100 kilómetros de donde aterrizó Elon Musk, ¿qué va a hacer? Nada. Yo creo que es una buena noticia, la verdad, que los privados participen. Por ejemplo, yo creo que si el desarrollo de la aviación lo hubieran hecho los gobiernos y no hubieran participado empresas privadas nunca, yo creo que todavía tendríamos aviones de hélice que costarían 1000 veces más de lo que cuestan hoy y sería imposible usarlos porque no los podrías pagar. Creo que esa es la historia de lo que hacen los gobiernos. Es caro, muy, muy caro y muy, muy lento. Las compañías privadas tienen un incentivo de hacer las cosas más baratas y más rápido, precisamente porque están compitiendo unos con otros. Entonces yo creo que es una excelente noticia, la verdad, que entren compañías privadas al desarrollo de tecnología espacial, porque entonces la tecnología espacial va a desarrollarse mucho más rápido y va a bajar el precio. O sea, la NASA nunca ha tenido ningún interés en hacer que los cohetes sean baratos. Claro. ¿Para qué? Si el gobierno le da miles de millones de dólares, ¿no? Elon Musk tiene mucho interés en hacer que los cohetes sean baratos, porque si no, no puede mandar turistas al espacio, porque no lo pueden pagar, ¿no? Entonces, él tiene mucho interés en bajar el costo, y los gobiernos no. Entonces, creo que sí, creo que en ese sentido es muy buena noticia. Por ejemplo, yo creo que los tratados de la Antártida funcionan muy bien, pero son muy realistas porque podemos llegar a la Antártida. Yo creo que tratados sobre qué hacer con la Luna ahorita son totalmente académicos, porque nada más fueron 4 personas y nadie ha vuelto en 50 años. Entonces, esos tratados no son puro papel que de momento no sirve para nada. Una vez que se pueda ir de manera más o menos sencilla y de manera repetitiva a la Luna, entonces esos tratados empezarán a tener sentido. Y yo creo que también en algún momento se hará, por ejemplo, minería en el espacio exterior y eso también tendrá beneficios económicos y ahí sí entrarán compañías privadas. No me queda tan claro qué tan fácil sea hacer minería en la Luna, puede ser complicado. Pero, por ejemplo, los asteroides, pues hacer minería en un asteroide sería mucho más fácil. Prácticamente todo el asteroide está hecho de metales y cosas así. No tienes que hacer hoyos demasiado complicados. Entonces, en algún momento creo que eso va a ocurrir y las compañías privadas creo que tienen un papel que jugar.
El turismo espacial creo que también va a ser importante. Desde luego, al principio el turismo espacial va a ser solo para la gente millonaria, pero hay cientos de miles de millonarios en el mundo, entonces es suficiente como para que la industria empiece. Si hay gente que está dispuesta a pagar $100,000 por ir a órbita, digo, yo no los tengo, pero si los tuviera los pagaría. Claro. Pues no los tengo. Pero mucha gente sí los tiene, ¿no? Armamos un crowdfund para que vos puedas ir. Te corresponde ir. Pero creo que mucha gente sí los tiene. Entonces, si el precio puede bajar alrededor de eso, al principio $100,000 para hacer un viaje a estar un par de días en órbita, yo creo que mucha gente lo pagaría. Sí. Y eso empezaría a impulsar el desarrollo de tecnologías y hacerlo eventualmente más barato. Hacerlo eventualmente tan barato que a lo mejor ya no cueste $100,000, sino que cueste $10,000. Y $10,000 yo sí los ahorro. No, claro. Sí entonces empieza a llegar un momento en que eso sería. Claro. Entonces creo que sí es una buena noticia que entren las compañías privadas. Desde luego hay que tener reglas, como en todos lados, y habrá que tener leyes sobre con cuidado cómo explotar el espacio. Por ejemplo, ahorita hay un problema serio justo con Elon Musk. Elon Musk está mandando estos satélites Starlinks que hacen vuelos en donde ponen 50 o 100 satélites. Lo leí, lo de que de un solo golpe 100 satélites y ha mandado de esos como 10. Entonces ya hay ahorita 1,000 satélites nuevos de Elon Musk y eso echa a perder las observaciones astronómicas de los observatorios porque están tomando una exposición larga de algún objeto y pasan 4 satélites de Elon Musk por ahí y te lo echan a perder. Entonces eso va a tener que regularse. Ahorita no está del todo regulado, pero va a tener que regularse. Por ejemplo, decir que la luna no es de todos, pues sí es muy abstracto, pero es de todos y nadie puede llegar. Entonces, el momento en que lleguemos, pues la persona que llegue al primer lugar, ese lugar donde establezca una base, pues va a ser de ellos. ¿Y quién les va a decir que no? Claro. Tendrías que llegar para decirles que no. Exacto, tienes que también poder llegar. Pero como les decía antes, si alguien aterriza a 100 kilómetros, pues los que estaban en la primera base, ¿cómo les van a decir que no? Si están a 100 kilómetros, ¿qué van a hacer al respecto? Pues nada. Entonces al principio va a ser un poco desorganizado. Pero así, y peor con Marte. Llegar a Marte es muy difícil. O sea, llegar a la Luna es cuestión de 3 días, ¿no? Y después hay que colonizarlo, ¿no? O sea, la inversión que requiere que la gente se pueda quedar a vivir bases, ahí. No hay agua, no hay aire. El agua la puedes conseguir a lo mejor en los polos de Marte, nada más que el frío debe ser espantoso y no hay aire. Entonces sí es complicado y tienes que poder tener comida y tener tu propia comida que crezca ahí. Porque no terraformarlo, ¿no? Eventualmente. Pues terraformarlo creo que es un sueño guajiro un poco guajiro. Yo creo que tomaría en el mejor de los casos muchos siglos, pero probablemente eso sea optimista. Yo creo que terraformar Marte es un proyecto de milenios, tal vez. No, al principio más bien serían bases, ¿no? Okay. Bases cerradas, herméticas, probablemente subterránea en una buena parte para que sea más fácil mantener el aire ahí. Y así se empezaría y poco a poco, ¿no? Pero sí, yo creo que terraformar Marte es muy difícil. Oiga, doctor, ¿bajo qué circunstancias o bajo qué escenarios nos veríamos obligados a abandonar la Tierra y buscar un nuevo hogar en el cosmos? O sea, ¿qué nos obligaría fuera de algo comercial de que queramos irnos? No, algo que nos obligue a irnos de la Tierra y ¿qué sería, doctor? Yo creo que nada nos obliga. No, una pandemia pues la llevaríamos con nosotros. Claro. ¿No? O sea, no, un desastre natural que destruyera la habitabilidad de la Tierra se ve muy, muy difícil. Uh-huh. Han habido esos desastres en el pasado. El asteroide que acabó con los dinosaurios, pues ocurrió. Podría volver a ocurrir en el futuro. Pero de momento esas cosas no ocurren muy seguido. Ocurren cada muchos millones de años. Entonces estamos más o menos a salvo. Y además ahorita tenemos ya prácticamente la tecnología para hacer algo al respecto. Si ahorita detectáramos un asteroide que viene contra la Tierra, seguramente lo detectaríamos con muchos años de anticipación. Y entonces podríamos hacer algo, podríamos mandar una nave espacial para desviarlo de alguna manera. Entonces, creo que un desastre que nos obligue a dejar la Tierra no va a ocurrir. No es esa la razón. Yo creo que la razón por salir es curiosidad. Un poco por la razón por la que la gente escala el Everest, ¿no? No me acuerdo que algunos alpinistas famosos le preguntaron por qué escalar el Everest y la respuesta fue porque está ahí. Creo que la razón es la misma. ¿Por qué ir a la Luna? Porque está ahí. ¿Y por qué ir a Marte? Porque está ahí. Ahí está y queremos ir y ver qué hay y ver si podemos sobrevivir. Y nos vamos a ir expandiendo porque siempre hemos hecho eso. Estamos en una época en la que eso nos olvidó. Porque hace
500 años básicamente que la civilización, sobre todo la europea, pero de alguna manera muchas otras, ya habían recorrido todo el planeta, ya no había nada nuevo. Entonces estamos acostumbrados en los últimos 2 o 3 siglos que ya no hay nada nuevo, que ya no hay para qué explorar. Pero antes siempre lo hicimos. La especie humana empezó en un rinconcito de África hace 60,000 años y con tecnologías muy primitivas colonizaron prácticamente todo el planeta. O sea, incluso los polinesios llegaron a Hawái con unas canoas, ¿no? Hace 500 años o más, 1000 años. Siempre los humanos, no nada más los humanos modernos, los humanos en todas las épocas, nos hemos expandido a donde hemos podido y creo que lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que es importante por muchos motivos, por motivos científicos, desde luego, ir a estudiar, entender más el cosmos, ver cómo es la formación de los planetas, entender muchas cosas. Entonces vamos a establecer, sobre todo al principio, bases científicas, como están en la Antártida, pero eventualmente también vamos a llevar vida. O sea, yo creo que es una responsabilidad. A veces la gente dice un argumento que a mí me parece absurdo, eso de que vamos a ir a contaminar Marte. A ver, espérate. ¿De qué lo vamos a contaminar? ¿Con vida? Yo creo que eso es al revés, eso no es contaminarlo, eso es llevar vida a un lugar que no la tiene. Claro. En Marte no hay vida, hasta donde sabemos, seguro no hay animales, ni plantas, ni nada complicado. Podría haber algo parecido a alguna bacteria, microorganismos en algún lugar enterrado en Marte, eso es posible. No hay todavía una evidencia clara. Yo lo veo difícil, pero es posible. Podría ocurrir. Pero de todas maneras, o sea, para salvar unos microorganismos los podemos poner estudiarlos en algún rincón. De todas maneras, llevar vida de verdad, llevar plantas, llevar animales, hacer que esto crezca allá. Y más adelante, cuando podamos salir del sistema solar y encontremos lugares más adecuados, si no hay vida, yo creo que al revés, yo creo que es nuestra responsabilidad, incluso moral y ética, llevar vida a donde no la hay. Creo que empezar a sembrar el universo de vida, creo que es una responsabilidad nuestra. Y no es contaminar el universo, al contrario, creo que es hacerlo florecer. Digo, seguramente en algún momento vamos a encontrar vida en otro lado, pero hasta ahora no la hemos encontrado. Entonces, mientras tanto, llevarla creo que es importante. E ir nosotros o nuestros descendientes, yo creo que vale la pena, es algo interesante y es algo que siempre hemos hecho, no veo por qué lo vamos a dejar de hacer. Doctor, yo tengo una pregunta, bueno, son varias. Una, comenta lo del problema de, digamos, cuando una base se establezca en un lugar y al principio va a ser un poquito complicado y una desorganización, sería como una especie de problema de bienes raíces, por llamarlo de algún modo. Pues sí. Sí, supongo que al principio sí, ¿no? O sea, ¿de quién es ese lugar? Ahorita no es de nadie o es de alguna manera de todos, pero eso no quiere decir nada. Entonces el que llegue va a decir, bueno, yo ya llegué y este pedazo es mío, ¿no? ¿Qué tan grande es ese pedazo? Pues depende de quiénes sean los siguientes que lleguen y qué tan cerca se pongan. Claro. Y luego empezarán a ponerse de acuerdo. O sea, es un poco como ha pasado con otras situaciones, ¿no? O sea, cuando la gente hace 50,000 años llegó a Australia, no había nadie y seguramente no llegaron solo una vez, sino llegaron 50 veces diferentes grupitos humanos y se fueron estableciendo y eventualmente ya tenías una cultura de los aborígenes australianos. En la colonización de América es distinta porque fueron desplazando a gente que ya estaba ahí, pero los europeos que fueron llegando a lo que es Estados Unidos actualmente, Canadá, iban llegando a diferentes lados, no eran ni siquiera una nación, llegaban unos a lo que es ahora Nueva Inglaterra y otros llegaban a lo que es Canadá y establecían ciudades y pueblos y se iban extendiendo. Eventualmente esto creció tanto que formaron una nación y se unificaron, pero al principio eran cosas muy aisladas, ¿no? Entonces yo creo que eso va a pasar con la diferencia de que ahora no tenemos que desplazar a nadie porque no hay nadie ahí, ¿no? O sea, es más como cuando se colonizó Australia o que no había nadie cuando llegó la gente, no los europeos. Cuando llegaron los europeos ya había aborígenes. Me refiero a cuando llegaron los aborígenes hace 50,000 años. Claro. Y pues en Marte será igual. Pues no hay nadie, llegará gente, se establecerán en diferentes lugares. Algunos serán americanos, algunos serán rusos, algunos serán europeos, yo qué sé. Pero eventualmente, sobre todo los que estén relativamente cerca unos de otros, me imagino que se unificarán y van a decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar juntos, ¿no? Eso supongo que es lo que irá pasando. Digo, me imagino en un futuro, y no soy el único, si han leído novelas de ciencia ficción o visto series, o sea, en algún momento en el futuro, Marte será un país, ¿no? O sea, Marte será independiente de la Tierra y será un solo gobierno de Marte dentro de 500 años, tal vez. Me imagino una cosa así, ¿no? Podría pasar. Perdón, doctor. Yo, a ciencia cierta, me gustaría saber qué es lo que es la luz, doctor. Así que, ¿qué es la luz? La luz es, ¿qué es?
es una partícula. Cuando me llega mi recibo de la CFE, ¿qué estoy pagando, doctor? Es que ya cambiaste. Ya usaste dos acepciones totalmente distintas. Ahí de la estás luz. pagando mucho gasto administrativo. La luz de tu recibo de la CFE no es luz, cosa. es electricidad. Es otra cosa, nada más que estamos acostumbrados a decirle la luz porque prende los focos, pero es electricidad. Sí, señor. Pero la luz, la electricidad, la luz es, ok, es complicado porque ni siquiera estamos seguros bien de los físicos de exactamente cómo descubrirlo. Tenemos dos descripciones y medio se complementan. La luz es, primero que nada, es un campo electromagnético, es una onda electromagnética, es una oscilación de campos eléctricos y magnéticos que viajan por el espacio justo a la velocidad de la luz, que es la velocidad natural de propagación de estos fenómenos, y van oscilando campos eléctricos y magnéticos. Se producen justamente en fenómenos eléctricos y magnéticos dentro de algún objeto astrofísico, por ejemplo el Sol o demás, se producen estas oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos. Entonces, la primera aproximación o primera impresión, la luz es una onda electromagnética, eso lo sabemos desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Y a principios del siglo XX la visión de la luz se fue complicando porque la luz también se comporta como partícula. O sea, las ondas electromagnéticas en ciertas circunstancias se comportan como si fuera una partícula, un puntito con energía que se mueve a la velocidad de la luz. Y esta partícula la llamamos fotón. El fotón es la partícula de la luz. Entonces, el fotón es el fenómeno cuántico asociado a la luz. Entonces, podemos hablar de fotones, que son partículas individuales asociadas a la luz que podemos detectar de manera individual. O cuando son muchos fotones juntos, entonces ya no se comportan como si fueran partículas individuales, se comportan como esta onda electromagnética macroscópica. Entonces, sobre todo cuando son muchos, ¿no? Entonces, cuando son poquitos, pues detectamos fotones individuales. Los átomos emiten fotones individuales. Cuando hay un cambio en una órbita de un electrón dentro de un átomo, eso emite luz, pero emite luz en forma de un fotón individual. Pero cuando son muchísimos, por ejemplo, cuando estamos oyendo una estación de radio, las ondas electromagnéticas que vienen de una estación de radio, esa ya no la podemos describir como fotones individuales porque serían fotones de tamaños de kilómetros y además son muchos. Entonces, en realidad ya eso lo describimos o lo entendemos como una onda macroscópica electromagnética, oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos. Eso también es un tipo de luz. Hay muchos tipos de luz. Nada más vemos una fracción muy pequeña del espectro de luz con nuestros ojos, la luz visible, pero hay desde luz infrarroja y luego ultravioleta del otro lado. Y si nos vamos a las luces de menos energía, está la luz infrarroja, luego están las microondas, las del horno, y luego están las ondas de radio. Eso es la que tiene cada vez menos energía. Y al revés, si nos vamos a las que tienen más energía, después de la luz visible está la luz ultravioleta, luego vienen los rayos X con los que nos toman radiografías y luego vienen los rayos gamma que se producen en reacciones nucleares y son muy peligrosos. Si nos irradiamos con rayos gamma nos podemos morir. Con los que se crea el increíble Hulk. Claro. Exacto, yo me quiero es muy peligroso. Sí, la luz es ambas cosas. Es una onda. Una historia real. Cuando es mucha, cuando tiene mucha energía, son muchos, es una onda, y cuando son individuales se pueden ver como fotones, como partículas, es un fenómeno cuántico. Yo me quiero colgar un poco de esa respuesta, porque es interesantísimo el punto en el que la luz nos ha permitido conocer lo que vemos como espacio y lo que conocemos como lo que alcanzamos a ver en el espacio, ¿no? Los rayos gamma, los rayos X, todo lo que alcanzamos a ver. Pero en 2016 se descubrieron las ondas, se vieron las ondas gravitacionales por primera vez, ¿no? Y esto amplía de manera, corríjame si estoy mal, porque soy abogado, no sé pero las ondas gravitacionales amplían nuestro campo de visión del universo hasta donde entendí. ¿Cómo pasa esto, doctor? Bueno, son fenómenos muy distintos. Como comentamos, la luz, hay muchos tipos de luz y tradicionalmente observamos el universo allá afuera, la astronomía con luz. Primero con luz visible, porque bueno, así es como vemos con nuestros ojos y nuestros telescopios están adaptados a nuestros ojos con luz visible. Pero luego aprendimos a observar el universo con ondas de radio, que son otro tipo de luz, y luego incluso con rayos X y rayos gamma, todas estas gamas de tipos de luz. Pero todo es luz. Las ondas gravitacionales son otra cosa, son justamente el análogo de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio vacío a la velocidad de la luz. Las ondas gravitacionales son oscilaciones de la gravedad, no del campo electromagnético, son oscilaciones del campo gravitacional, ondas de gravedad que se propagan también por el espacio vacío
y también a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz le decimos así porque la primera cosa que descubrimos que se movía a esa velocidad era la luz, pero en realidad es una velocidad natural de propagación de muchos campos en el universo. El campo gravitacional también se propaga exactamente a esa misma velocidad. Entonces las ondas gravitacionales se propagan por el espacio también a la velocidad de la luz. Lo que pasa es que son muy difíciles de detectar. Primero las predijo Einstein, por primera vez, el primero que se le ocurrió que estas cosas iban a existir fue Einstein en 1917-18 con su nueva teoría de la gravedad, la relatividad general. Pero son muy difíciles de detectar y son mucho más difíciles que detectar que las ondas electromagnéticas. Por eso apenas las vimos en el 2015. Y la razón es que la gravedad es muy débil. Eso a la gente luego les suena raro, a los que no son físicos, cuando les digo que la gravedad es la fuerza más débil de todas las fuerzas que conocemos en la naturaleza. Y suena raro porque es a la que estamos acostumbrados, porque estamos pegados al piso debido a la gravedad y nos matamos si nos caemos de 3 pisos de altura debido a la gravedad de la Tierra. Y lo que pasa es que la notamos porque tenemos un planeta debajo de nosotros, un planeta gigantesco. O sea, la Tierra es muy grande, por eso sentimos la gravedad de la Tierra. Pero en realidad la fuerza de gravedad es muy débil. Si pueden hacer ese experimento en su casa, llévense a su casa, lleguen. Seguro todos tienen pegados en el refrigerador algunos imancitos, acerquen el imancito a un clip en la mesa, a un clip metálico. ¿Y qué va a pasar? Si lo acercan suficiente, el imancito, el clip va a brincar hacia el imán, ¿no? Entonces ahí demostraron que un imancito chiquito es más poderoso que todo el planeta Tierra, porque el planeta Tierra no quiere que el clip se levante y el imancito se lo roba. Uf, qué belleza. El imán le gana. Entonces, la gravedad es muy débil. Entonces, nada más terminando esta idea, como la gravedad es muy débil, las ondas gravitacionales que se producen cuando hay perturbaciones muy fuertes a la gravedad, por ejemplo, cuando chocan 2 estrellas, cuando una estrella explota, eso produce perturbaciones muy fuertes en la gravedad, se propagan por el universo, para cuando llegan a la Tierra son tan débiles que es casi imposible detectarlas. Pedimos 100 años de desarrollo tecnológico para detectarlas. Hacen que los objetos se oscilen. La gravedad te atrae, ¿no? Entonces, una onda de gravedad hace que un objeto oscile, si tú tienes 2 partículas ahí sueltas en el espacio flotando, pasa una onda de gravedad y las hace oscilar, las acerca y las sale. Pero las hace oscilar a una distancia ridícula. O sea, si tuvieras un círculo de partículas de 1 metro de diámetro, bueno, 1 metro es más grande, pero no sale en la pantalla, pero imagínense 1 metro de diámetro, las pone a oscilar el equivalente a la millonésima parte del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno. Toman el núcleo del átomo de hidrógeno 1 millón de veces más chiquito. Medir eso es casi imposible. Cuando Einstein hizo estos cálculos, dijo, olvídenlo, nadie nunca lo va a poder medir. Estaba equivocado, afortunadamente, pero nos tardamos 100 años, ¿ok? 100 años de desarrollo tecnológico para medir esas cosas. Pero nos traen información distinta. No es luz, es otra cosa, es gravedad. Y nos trae información de eventos astrofísicos muy violentos, donde masas muy grandes se mueven a velocidades muy rápidas unas respecto a otras. Por ejemplo, 2 estrellas chocan a altas velocidades, o 2 agujeros negros chocan a altas velocidades, o una estrella explota y entonces ahí tienes materia saliendo volando en todas direcciones, mucha materia porque era una estrella a altas velocidades. Entonces eso produce ondas gravitacionales. Entonces nos trae información distinta del universo. Y es muy nuevo. Esta es una revolución. Te decía que me di cuenta que no te gusta, pero la voy a nombrar como métrica de Alcubierre porque así figura en todos lados y hasta la nombran en Interstellar de cierta forma. Lo que vos decías, a ver si yo entendí bien, porque yo también soy abogado y además estúpido, pero a ver si lo entendí. Cuando vos explicabas la métrica de Alcubierre, vos decías que esas ondas gravitacionales lo que permiten es que un objeto pueda modificarse de su espacio, digamos, como para poder hacerle trampa a la velocidad de la luz, quedarnos en un lugar, vos lo vas a explicar mejor, y que uno se aleje y el otro se acerque. Mi pregunta, y ahora vos lo explicarás si lo dije todo mal, es ¿qué densidad se necesitaría de la masa que hace que eso se acerque y se aleje y cómo se puede obtener eso, digamos, esa energía que pueda acercar y alejar las cosas como para producir esa onda que produzca ese movimiento, teniendo en cuenta lo que vos decís de qué tan poquito mueve la gravedad y la debilidad de la gravedad? Y mi otra pregunta atada que te hago, escuché una entrevista en la que vos contaste, yo soy muy cinéfilo, muy enfermo del cine, y vi que vos tuviste la oportunidad de participar en los vuelos que usó Christopher Nolan en Inception para desafiar a la gravedad. Sí. Entonces, quería que me cuentes
un poco tu experiencia de eso y un poco si es lo más cercano que te sentiste a ser un astronauta, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, ¿cómo funcionaría? ¿Qué nos falta para que la métrica de Alcubierre sea real? ¿Cuál es esa energía que se necesita? Y por otro lado, tu propia experiencia con desafiando a la gravedad. Bueno, sobre la primera pregunta, que yo no la llamo métrica de Alcubierre por razones obvias, yo la llamo la métrica, la propulsión por distorsión, o en inglés warp drive, nombre que me robé de la ciencia ficción, por cierto, no repente yo. Ahí, bueno, no es una onda gravitacional, es otra cosa. Las ondas gravitacionales son estas perturbaciones que se mueven a la velocidad de la luz y por el vacío, por el espacio vacío. Para tener este tipo de propulsión warp necesitas otra cosa. Bueno, la idea básica, supongo que todo el mundo la ha oído, la explico en un minuto, es expandir el espacio detrás de nosotros y contraerlo enfrente de manera muy violenta. Nosotros mientras estaríamos aquí en el centro, entonces sería una especie de esfera de perturbación, una burbuja, donde en la parte de atrás de la burbuja el espacio se expande muy violentamente y en la parte de enfrente de la burbuja se contrae de manera opuesta muy violentamente, y eso hace que esta burbuja se pueda propagar por el espacio en principio a cualquier velocidad. No necesariamente más rápido que la luz, podría ser más lento, sería una manera muy extraña de hacerlo, pero también se podría, pero en principio a cualquier velocidad, se podría más rápido que la luz. Esto es permitido por las ecuaciones de la relatividad general. Este tipo de perturbaciones, de forma, no es una perturbación, es tipo de deformación muy violenta del espacio es permitida. Y esta es la idea básica de esta propulsión. Pero no se mueve a la velocidad de la luz. Todo el chiste es que pudieras hacerlo más rápido que la luz. Y no se mueve por el vacío nada más. Necesitas algún tipo de energía que produzca estas perturbaciones muy violentas del espacio, y en la expansión atrás y la contracción enfrente, para crear esta especie de burbuja. No es de vacío, requieres, como te digo, grandes cantidades de energía. En relatividad, masa y energía son lo mismo. ¿Te acuerdan? E igual a mc al cuadrado, energía igual a masa. Entonces, cuando hablamos los relativistas, hablamos de energía, no de masa, pero son intercambiables. Entonces necesitamos mucha energía. Y hay cosas feas. Primero necesitamos tipos de energía muy extraños. En principio, en las soluciones más sencillas se requiere energía negativa. Y energía negativa, a lo mejor no les dice nada extraño, pero acuérdense, E igual a mc al cuadrado. Entonces, si energía y masa son intercambiables, energía negativa quiere decir masa negativa. Y eso sí debería asustarlos. Nunca vamos a comprar menos 10 kilos de tortillas al supermercado. Eso no se puede. Entonces no hay masas negativas, y como no hay masas negativas, hasta donde sabemos tampoco hay energías negativas. Entonces ya eso es un problema. Si necesitas energía negativa es un problema muy serio. Entonces a lo mejor esto no se puede, pero bueno. Pero no solo eso, necesitas cantidades gigantescas de energía, porque yo les comentaba, la gravedad es muy débil. Necesitas cantidades enormes de energía para deformar un espacio muy poquito. La Tierra deforma el espacio a su alrededor, sí lo deforma, pero lo deforma muy poquitito, lo deforma una parte en 10 a la 9, una parte en 1,000 millones. O sea, la curvatura del espacio cerca de la Tierra es nada más como una 1,000 millonésima de que comparado con un espacio que no tuviera ninguna curvatura. O sea, y eso es todo el planeta Tierra. Entonces, y hace una curvatura del espacio muy chiquita, casi muy difícil de medir de lo chiquita que es. El Sol deforma el espacio como una millonésima, como una parte en 1,000,000, y es el Sol. Aquí quiero una burbuja que deforme, haga una expansión muy violenta atrás de mí y una contracción muy violenta enfrente. Entonces, si uno hace cálculos sencillos, muy sencillo, dice, bueno, vamos a suponer que esta burbuja tiene como 100 metros de diámetro para que quepa una nave o que quepa una cosa parecida a un avión, ¿no? Allá adentro, y que las paredes de la burbuja donde ocurre la expansión y la contracción tengan del orden de 1 metro de grosor. No las debes hacer mucho más anchas, porque si la nave está cerca de las paredes, esa deformación del espacio destruye la nave. La nave tiene que estar en una región central muy lejos de las paredes. Entonces, si la burbuja tiene 100 metros de diámetro y las paredes tienen como 1 metro de grosor, estas paredes de la burbuja, necesitas el orden de 10% de la masa del Sol para producir esa deformación. O sea, además la energía tiene que ser negativa, pero olvidándonos de que fuera negativa, de todas maneras necesitarías poder manipular como el 10% de la masa del Sol para hacer una burbuja en la que pudiera ir más o menos a la velocidad de la luz, ni siquiera mucho más rápido, una nave de un tamaño razonable. Entonces la cantidad de energía es brutal. Son cantidades de energía que simplemente es inimaginable que pudiéramos manipular la energía equivalente al 10% de la masa del Sol para mover una nave, ¿no?
Y entonces, vos suponés que en el Enterprise, porque vos lo tomaste en parte del Enterprise de Star Trek, ¿verdad? Digamos como la idea. ¿Vos suponés que en el Enterprise lo movía el ego de William Shatner? ¿Era esa energía gigante? Seguramente sí, porque la energía no la tienen. Ellos decían que obtenían su energía de reacciones materia-antimateria, y no. Reacciones materia-antimateria que pudieran llevar, la cantidad de antimateria que pudieran llevar en la nave no es ni remotamente suficiente para hacer esto. Okay. No, pero bueno, el ego de William Shatner podría ser suficiente. Alguna vez estuve a punto de conocerlo, pero no lo conocí, por desgracia. Me hubiera dado gusto, la verdad. Yo creo claro que sí. En cuanto a la otra pregunta de la experiencia, fue una experiencia bien bonita, bien interesante. No la promoví yo tuve la suerte de que me invitaran. De hecho, tampoco fue promovida por científicos. Existen estos aviones, antes se me da un poco de antecedentes. Existen estos aviones en el mundo, ahí los usan los rusos, los americanos y también la Agencia Espacial Europea. Los usan para hacer entrenamiento de astronautas. Y la idea es tratar de que los astronautas flotan en el espacio. ¿Por qué flotan? Esa también es una cosa interesante. Mucha gente dice, flotan porque allá arriba en el espacio no hay gravedad. Y no es cierto. La Estación Espacial Internacional está aquí al lado. Su órbita tiene 400 kilómetros de altura. 400 kilómetros de altura es nada. O sea, la Tierra tiene 12,000 kilómetros de diámetro. Entonces, 400 kilómetros de altura. Si la Tierra fuera una naranja, ellos estarían flotando a 1 milímetro de la superficie de la naranja. O sea, ahí la gravedad es prácticamente idéntica que aquí. De hecho, la gravedad en la Estación Espacial Internacional es como el 99% de la fuerza de gravedad que hay aquí en la Tierra, aquí en la superficie. Entonces, hay gravedad. Claro que hay gravedad. Es prácticamente igual de intensa que aquí. O sea, sí baja con la distancia, pero están aquí al lado. No se han ido muy lejos. Sí. Entonces, ¿por qué flotan? La razón por la que flotan es porque están en órbita. Y estar en órbita es una manera de estar cayendo libremente. De hecho, los físicos le llamamos caída libre. Es una trayectoria de caída libre. Están dejándose caer alrededor del planeta todo el tiempo sin ninguna fuerza. Lo que pasa es que caen, pero la Tierra es curva y entonces cada vez que caen un poquito, la Tierra se les curva abajo y entonces le pega. Es una caída muy especial. Aquí es donde se salieron todos los de la Sociedad de la Tierra Plana, se salieron del episodio ya. Gracias. Están cayendo todo el tiempo, y por eso flotan. Cuando uno está cayendo, la gravedad desaparece porque todos los objetos caen igual. Y como todos caen exactamente igual, si tú estás cayendo junto con otras cosas, flotan respecto a ti. Si te dejaras caer en un elevador, en un edificio de 1,000 pisos, mientras fueras cayendo dentro del elevador, todo flotaría junto a ti. Tú flotarías dentro del elevador y cualquier objeto que soltaras estaría flotando junto a ti. Doctor, de manera rápida, permítame hacer una pregunta. ¿Cómo se hace popó cuando estás en caída libre? Tienen unos baños especiales, pero creo que no es bueno. Tienen unos baños especiales con succión. ¿Te succionan? Hace succión. Sí. Pero bueno, regresando a la otra pregunta. Sí, doctor. Dejarse caer hace que flotes. Nada más que dejarte caer en un elevador es muy poco práctico porque te matas al llegar al piso y además la caída nada más dura unos segundos. Entonces no es muy práctico. Lo que puedes hacer, que es mucho más práctico, es subir en un avión muy alto y ya que estés muy arriba, apagar los motores del avión y dejar el avión caer. Dejar el avión que caiga en picada. Y el avión cae en picada y lo dejas caer y tienes como 30 segundos antes de que debas volver a encender los motores para no estrellarte con el piso y levantar el vuelo de nuevo. Eso se puede hacer. Hay aviones especialmente diseñados para eso que tienen la estructura suficientemente sólida, que no les pasa nada en esa caída en picada y motores suficientemente buenos, potentes y confiables para que vuelvan a arrancar sin problema. Entonces esto lo hacen de manera cotidiana los americanos, los rusos y los europeos para entrenar astronautas. En cada una de estas caídas tienes como 30 segundos en los que vas cayendo y dentro del avión flotas como si estuvieras en el espacio. Y los usan para entrenar astronautas. Al americano le dicen incluso el vomit comet, que quiere decir el cometa del vómito, porque mucha gente acaba vomitando allá adentro porque es una experiencia bastante, te desorientas por completo, te mareas básicamente. A ese subieron a Hawking, ¿no? A Stephen Hawking. Subieron uno a Hawking. Bueno, yo me subí a uno de esos en Rusia y el origen del proyecto fue un grupo de artistas mexicanos, artistas contemporáneos. Sobre todo fueron dos, Ale de la Puente y Nahum Mantra, que son dos artistas mexicanos contemporáneos de los que hacen estas exposiciones más conceptuales, no son pintores ni escultores, sino hacen cosas más conceptuales. Ellos juntaron a un grupo de artistas, de otros artistas, en total eran 9 artistas, ellos 2 y otros 7,
pero querían entender qué estaba pasando. O sea, lo que querían hacer era una exposición basada en el concepto de la gravedad y la ingravidez. Ellos querían hacer obras artísticas basadas en estas ideas y querían entender lo que estaba pasando. Entonces, antes de hacer esto, decidieron ir a mi instituto, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, a que alguien les explicara cómo funciona la gravedad. Y entonces yo les expliqué en un curso muy rápido de un par de semanas para artistas cómo funciona la gravedad, y desde un curso básico. Y después ellos se dedicaron a buscar la posibilidad de hacer este vuelo. Es muy caro, es muy difícil. Estos aviones los usan para entrenar astronautas y son muy caros los vuelos. Entonces necesitaban conseguir gente que les diera dinero. Entonces buscaron mecenas o buscaron personas, diferentes fundaciones que les dieran dinero para este proyecto. Y buscaron a alguien que además los dejara hacerlo, porque los gringos antes lo permitían, y justamente hace tiempo que los americanos ya no permiten que civiles se suban a esos vuelos, solo son para entrenar astronautas. Sí, de hecho creo que Nolan lo hizo con la agencia europea, me parece. Sí, porque los americanos ya no lo permiten, no permiten tener ahí civiles. Los europeos sí lo permiten, pero resultó muy complicado el trámite. Y al final los que nos dieron permiso, bueno, pagando, no gratis, pero los que nos permitieron pagarles y rentarles el avión fueron los rusos. Y entonces fuimos este grupo de 9 artistas y yo a Rusia, a Star City, que es donde ellos entrenan a sus astronautas, donde tienen este avión, y nos permitieron hacer el vuelo. Nos cobraron, pero el dinero vino de fundaciones privadas que apoyaron el proyecto, porque los artistas habían hecho un cabildeo, entonces ellos consiguieron el dinero y ellos entonces nos permitieron subirnos a este avión y hacer este vuelo. El vuelo completo dura 2 horas. En esas 2 horas se hacen 10 de estas caídas, cada una dura 30 segundos, y se hacen 10 de estas caídas en el transcurso de 2 horas. Entonces sí tuve la oportunidad de estar ahí. Les digo, con otros 9 mexicanos artistas, yo era el único científico, y en el avión había también muchos rusos, era la Agencia Espacial Rusa, entonces había como 10 rusos que sirven como guías y te están diciendo qué está pasando. Había un alemán grandote, porque él era el que hizo el contacto, el alemán Andreas, ahorita se me fue el apellido, pero es un alemán que tiene una compañía que se dedica a hacer turismo espacial. Uf. No de mandar gente al espacio, pues no se puede, pero lleva gente a lanzamientos y lleva grupos a este avión ruso. Él es el que lo organiza en su compañía. Entonces él estaba en el avión, muy simpático el alemán, y muchos rusos. Y bueno, los pilotos de luego son pilotos de la Agencia Espacial Rusa. Yo ni los vi a los pilotos, ¿no? Claro. Hicimos este vuelo, fue muy bonito, muy interesante, pero además había 40, eran artistas, entonces llevaban 40 cámaras, llevaban una bola de cosas extrañas, proyectos artísticos. Está todo grabado, se hizo una exposición, después se llamó La gravedad de los asuntos, que se presentó primero en el Laboratorio Arte Alameda en Ciudad de México y después itineró por varios lugares de la República en México y luego por varios lugares del mundo. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Europa, de las piezas artísticas que ellos desarrollaron a partir de este proyecto. Pero fue muy, muy bonito, muy interesante. Es una experiencia muy fuerte, también emocionalmente, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a esas cosas. No es lo mismo, o sea, yo me imagino que los astronautas que van a la Estación Espacial Internacional es diferente, porque ellos tienen 2 o 3 minutos muy violentos en el cohete y después ya están en ingravidez todo el tiempo y se pueden pasar meses, ¿no? Sí. Y entonces si están mareados al principio se les quita después de un rato, ¿no? Pues, no sé cuánto, a lo mejor varias horas, pero se les acaba quitando. Esto, en cambio, en 2 horas tú haces 30 caídas libres de 30 segundos. 10 caídas libres de 30 segundos. Y es muy, además, primero acelera hacia arriba muy potentemente. Entonces tienes periodos de una aceleración brutal que estás pegado al asiento y al piso. Uf. Y luego al revés te dejas caer y entonces ahora estás flotando. Entonces, realmente es muy violento. Pasas de una fuerza muy fuerte de aceleración al revés, a estar flotando a otra vez aceleración 10 veces en 2 horas. Entonces acaba todo el mundo hecho pedazos. Como el ratón loco, doctor. Básicamente, pero mucho más violento que el ratón loco. Pues sí, es una experiencia muy fuerte, también muy fuerte emocionalmente, porque tu mismo cuerpo tiene una reacción emocional a eso. Entonces acabas un poco casi llorando. Desde luego vomitas, no todo mundo, pero de los 10 mexicanos que íbamos, vomitamos creo que 6. Uf. Los hombres, curiosamente las mujeres no. Me llamó mucho la atención. Parece que las mujeres aguantan este tipo de cosas mucho mejor que los hombres. O sea, los hombres vomitamos todos y las mujeres creo que nomás 1 de 4. O sea, quedó claro que las mujeres son más resistentes. O sea que el parto sigue siendo más difícil que eso. En esto las mujeres son más resistentes. Pero sí fue una experiencia muy bonita, pero además de sentir esto de la caída libre y estar flotando,
que de por sí es muy interesante y es muy desconcertante, pues también fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, porque eran artistas y no científicos, y entonces a partir de ahí tuvieron ideas, hicieron exposiciones, llevaron proyectos y llevaron experimentos artísticos al avión, o sea, cosas muy curiosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Y les digo, hay una exposición, a quien le interese, búsquela, seguramente todavía está en la red, ya no está ahorita expuesta en ningún lado, porque esto ocurrió en 2014, pero hay en la red hay imágenes todavía, y yo tengo incluso por ahí videos de lo que hicimos. Fue muy bonito, muy interesante. Vamos a compartir el vínculo de la exposición y lo de lo ponemos que en la exposición. La gravedad de los asuntos se llama. Oye, doctor, yo te quería preguntar, con todo esto que sabes y pues por lo que has trabajado, ¿no te pasa que el cómo disfrutas la ciencia ficción ha cambiado? ¿No te pasa que algo que antes disfrutabas después de que lo estudiaste dijiste, caray, como que eso ya no tiene tanto sentido? Algunas cosas sí, otras cosas no. Pero siempre, cuando uno lee o ve películas de ciencia ficción, hay que hacer esto que dicen, en inglés le dicen, ahorita se me va. Hay que suspender el suspension of disbelief, ¿no? Exacto, suspension of disbelief. Suspender la incredulidad. Sabes que van a decir cosas que están mal, pero bueno, te haces de la vista gorda y disfrutas la película o el libro igual. Finalmente es ficción. Pero claro, siempre es más interesante la ciencia ficción que está mejor hecha. Mientras mejor hecha, pues mejor. Nada más que cuando la haces muy bien, pues hay cosas que nos pueden. Entonces, ¿tienes algún favorito? Sí, y la ciencia ficción que me gusta es sobre todo lo que llaman ópera espacial, que no es muy estricta físicamente, porque en la ópera espacial siempre tienes que viajar más rápido que la luz, y no se puede hacer gran cosa. Entonces, si te olvidas de esa parte, por lo menos hay otras partes más interesantes. Tengo autores que me gustan mucho. Cuando era muy joven leía mucho Asimov, pero ya lo dejé de leer porque Asimov no es muy buen escritor. Escribió mucho y tuvo ideas muy buenas en muchas cosas, pero como escritor su prosa es bastante torpe, digamos, pero bueno, y sus personajes tienden a ser muy acartonados, pero las ideas luego son muy buenas. Entonces leía mucho Asimov, leí también mucho Bradbury. Bradbury es más poético que otra cosa, o sea, a él la física le importa poco, lo que le importa es que las cosas sean bonitas y estéticas, y es mucho más poético como autor. Arthur C. Clarke, que hace ciencia mucho más dura, él trata de hacer lo más que se pueda. Sí, 2001 todo está todo lo que hacen los humanos está basado en la física que conocemos, ahí no hace trampa. Los humanos, la tecnología humana no viola las leyes de la física. Los que violan las leyes de la física son los extraterrestres del monolito. Bueno, eso sí, se supone que son tan avanzados respecto a nosotros que hacen cosas que nosotros no podríamos ni soñar, pero los humanos no pueden. ¿Okay? Entonces eso me gusta de Arthur C. Clarke. Más recientemente he leído un autor que que ya también falleció, Ian Banks, es un autor británico que hacía una serie de novelas que llamaban La Cultura, muy bonitas, muy bien hechas. Me gustan muchos de mis autores favoritos de los últimos 30 años, 20 años. Él escribió mucho, sobre todo en los 80s y 90s. Y luego, más recientemente, también todavía está vivo uno que se llama Peter Hamilton, también es un autor británico. Y otro que se llama Alistair Reynolds, que también es británico. Mis autores favoritos todos son británicos. Los americanos como que me llaman menos la atención. Casi digo, fuera de Asimov, pero los demás recientes todos han sido británicos. Eso es en cuanto a libros. En cuanto a ciencia ficción más en películas y demás, pues depende un poco. Star Wars me gusta, pero Star Wars no es ciencia ficción, es fantasía en el espacio, ¿no? Es otra cosa. Se levanta y se va. Son cuentos de hadas en el espacio, o sea, es otra cosa, ¿no? Star Trek tiende a tratar de hacer las cosas medianamente serio, pero Star Trek utiliza mucho Yo tengo esto acá, lo que dicen doctor. en inglés technobabble, ¿no? Sí, me gusta mucho y he visto todas las series, pero usan lo que los americanos llaman technobabble, o sea, decir cosas técnicas que no quieren decir nada. Inventan de términos técnicos que no significan nada. Decir para cuántico explicar todo el tiempo. Exacto. O ponerle la palabra cuántico a todo, ¿no? Entonces, que no quiere decir nada. Pero bueno, también me gustan y las disfruto. La película Interstellar, que es más reciente, esa me gustó mucho. Está en general muy bien hecha, salvo otra vez el mero final donde entran agujero negro, ya todo eso. Cualquier cosa. El final es cualquier cosa. Pero todo el principio de la película está muy bien hecho. Incluso el agujero de gusano, aunque son hipotéticos, es una cosa hipotética, pero basada en la especulación aterrizada en la teoría de la relatividad general.
Entonces, eso también está bien hecho. Hasta donde entendemos que esto podría ser posible, está muy bien hecho. Y la razón por la que está muy bien hecho es que la persona que se le ocurrió la idea original de la película Interstellar fue un físico, Kip Thorne, que de hecho es premio Nobel de física. Él fue el que tuvo la idea original de la película Interstellar. De hecho, el guión original es de él. Y por el 2005, 2006 escribió el guión original y trató de vendérselo a muchas compañías cinematográficas porque quería hacer una película de ciencia ficción muy bien hecha. Al final sí, después de que varios lo rechazaron, al final una compañía, no me acuerdo cuál fue la que la produjo, pero una lo aceptó, pero le cambiaron todo el guión. Entonces, lo que vemos en la película finalmente no es el guión original de Kip, pero sí mantuvieron a Kip como asesor científico. Sí. Entonces, la parte científica, Kip estuvo siempre detrás diciendo, no pueden hacer esto porque la ciencia la van a hacer como yo digo, porque al final ustedes me compraron la idea a mí, aunque hayan cambiado todo, pero la parte científica la hicieron muy bien. Y entonces, por eso está tan bien hecha. Y claro, las clásicas, 2001, la película está muy bien hecha, ¿no? Y en televisión, muy recientemente hay una serie de ciencia ficción que está muy bien hecha, que me parece fantástica, es de lo mejor, probablemente lo mejor que he visto en ciencia ficción en los últimos 15 años o 20 años. Es una serie que se llama The Expanse. No la he visto. No la conozco. Yo tampoco. Búsquenla, está en Prime, creo que Amazon Prime. Sí. Okay. Se llama The Expanse, ya van en la temporada 5. Hay una serie de libros, está basada en una serie de libros de dos autores, pero que usan un seudónimo. Ahorita no recuerdo el nombre del seudónimo, pero lo escriben dos personas, son americanos, pero usan un seudónimo distinto. Pero es primero una serie de libros. Yo no he leído los libros, yo he visto la serie. La serie se llama The Expanse, es muy bien hecha. Es una serie que nunca te dicen en qué año están. Eso es interesante porque ellos no quieren comprometerse con cuándo van a pasar estas cosas, pero uno puede imaginarse que es como 300 años en el futuro. El sistema solar está colonizado, hay colonias en Marte. Marte es un país independiente de la Tierra, es otro mundo independiente. Hay colonias en todos los asteroides y la física está muy bien hecha. Las naves espaciales utilizan fusión nuclear, no viajan más rápido que la luz, pero los motores están prendidos todo el tiempo porque tienen motores de fusión muy eficientes y entonces la gravedad que hay dentro de la nave es debido a la aceleración, no otra cosa. Está muy bien hecha. Pero se encuentran artefactos extraterrestres y claro, los artefactos extraterrestres sí violan las leyes de la física porque los extraterrestres algo saben que nosotros no. Claro. Pero los humanos no pueden. También es un poco como 2001. La tecnología humana no puede violar las leyes de la física porque está basada en lo que nosotros entendemos de la física. Los extraterrestres sí pueden porque la física que ellos entienden seguro es mucho más avanzada que los humanos. Sí. ¿No? Entonces está muy bien hecha y me encanta porque hay mucha política. Es un poquito, sin exagerar, pero es un poquito como una especie de Juego de Tronos en el espacio, ¿no? Hay mucha política. Y lo digo sin exagerar porque Juego de Tronos me parece que es una obra maestra absoluta que es muy difícil de emular. Pero es una cosa similar en el sentido de que hay política. No es nada más la ciencia ficción y los espadazos y los rayos láser. No, es la política y es los presidentes de la Tierra y de Marte peleándose y hay rebeldes en los asteroides y hay una política muy bien. Ya me la vendió, la voy a ver. Veanla, yo no vale mucho la pena. Pero bueno, sí, eso es lo que veo. Pero sí hay que suspender un poco la incredulidad, ¿no? Cuando no hace la ciencia ficción. Doctor, ¿usted cree? Bueno, igual no sé cómo sean los parámetros de un científico para decir qué cree y qué no cree. Imagino que solo en la evidencia pregunta complicada disponible. Sí. Pero ¿usted qué le gustaría que fuera la realidad? ¿Que haya vida inteligente en el espacio o cree que la vida es un accidente que ocurrió en la Tierra? No. A ver, yo creo que ningún científico piensa que la vida sea algo que solo ocurrió en la Tierra. Prácticamente cualquier científico te diría que nada más por razones estadísticas, por la cantidad de planetas y estrellas, nomás en nuestra galaxia hay 400,000 millones de estrellas y en el universo hay miles de millones de galaxias. Y cada estrella, hasta donde hemos descubierto en los últimos 25 años, desde que empezamos a descubrir planetas en otras estrellas, parece que prácticamente todas las estrellas tienen planetas y planetas en una situación similar a la Tierra en cuanto a la distancia de su estrella, parece que también hay muchos. Entonces, lo más probable es que la vida sea más o menos común. ¿Qué tan común? No sabemos. Y de hecho, hasta ahorita no tenemos evidencia que haya vida en ningún lado, pero es que tampoco hemos podido estudiar nada mucho más lejos que algunos lugares de nuestro sistema solar. Pero lo más probable es que la vida como fenómeno sea relativamente común, que haya millones de planetas, si no es que más, en nuestra galaxia, donde hay algún tipo de vida.
Vida sencilla, seguramente, vida unicelular, como las bacterias o algo, eso seguramente hay muchísimo. Pero también es una especulación, no tenemos la evidencia. Vida más compleja que las bacterias, como plantas o animales, debe ser más raro, porque incluso en el planeta Tierra tomó mucho tiempo. Hasta donde tenemos evidencia fósil en la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y tenemos evidencia en fósiles de que había ya bacterias hace 3.500 millones de años. Entonces las bacterias surgieron rápido, a escala cosmológica, sí, pero relativamente rápido. Pero la vida compleja, plantas y animales, apenas surgió hace 600 o 700 millones de años. O sea, durante 3.000 millones de años, lo más complejo que había en la Tierra eran bacterias. Okay. Y de repente surgieron plantas. Entonces, no nos queda claro por qué de repente surgieron plantas y animales, pero sí nos queda claro que es más difícil, es más raro, tomó mucho tiempo. Entonces, plantas y animales deben ser más raros en la galaxia. Y luego, seres inteligentes todavía más raros. Claro. Entonces, no me atrevería a decir que no hay inteligencia en la galaxia, aparte de nosotros. Yo me imagino que debe haber otras civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia, pero también lo más probable es que sean pocas. No creo que haya millones de civilizaciones en la galaxia. Es más, pensar que hay miles ya me parecería difícil. Probablemente en nuestra galaxia no haya más de algunos cientos de civilizaciones en toda la galaxia, porque la vida inteligente es mucho más difícil que la vida compleja y la tecnología es todavía peor. ¿Okay? Podríamos argumentar que en la Tierra hay especies muy inteligentes como los delfines o como los elefantes y ninguno de esos tiene tecnología, solo nosotros. Claro. Entonces tener tecnología es mucho más complicado. Entonces yo me imagino que en toda nuestra galaxia debe haber un puñado de civilizaciones inteligentes y ya, pero es todo especulación, no tenemos evidencia. Entonces como científico te puedo decir, si especulo, esto es lo que es posible, pero necesito evidencia. ¿Dónde está la evidencia? No la tengo. Otro grado de evidencia, que también es una evidencia en la que la gente se pelea mucho, los científicos lo discutimos mucho, los que están interesados en estas cosas, no hay evidencia de que ninguna civilización extraterrestre nunca haya visitado la Tierra. Los ovnis no los creo, ya son fotos borrosas, no. Una evidencia sólida, de verdad, de que aquí alguna vez vino una civilización extraterrestre, no existe. No nos han visitado. No solo no nos han visitado, no hemos recibido mensajes. No solo no hemos recibido mensajes, cuando estudiamos el universo con nuestros telescopios, no hemos visto hasta la fecha ningún fenómeno allá afuera que no podamos explicar de manera completamente natural sin hacer referencia a inteligencia extraterrestre. Sí. No hemos visto nunca nada. No hemos visto una estrella completamente deformada porque alguien hizo una máquina gigante. No hemos visto máquinas allá afuera, nada. Lo que quiero decir que desde mi punto de vista que la inteligencia es rara, que no debe haber mucha, porque si hubiera mucha inteligencia ya habríamos visto algo, aunque no se hubieran comunicado con nosotros, ya habríamos pescado en nuestros telescopios algo, ya habríamos pescado señales extraterrestres, aunque no las hubieran dirigido a nosotros, pero habríamos pescado algo. No hemos pescado nada. Entonces yo creo que son muy raras las civilizaciones extraterrestres. Aquí la gente que se dedica a buscarlas, la gente que hace SETI, es más optimista, tienden a pensar que hay muchos más porque tienen la esperanza de ver algo. Ya vemos los que somos más pesimistas. Yo creo una cosa que se llama la paradoja de Fermi, para mí es muy, muy poderosa. La paradoja de Fermi es justamente algo que dijo Enrico Fermi en los 50s. Es un poco lo que les acabo de decir. Él decía, ok, supongamos que hay millones de civilizaciones en la galaxia. Si hubiera millones de civilizaciones en la galaxia, incluso viajando más lento que la luz, sin ninguna cosa muy sofisticada, viajando con tecnología un poco más avanzada que la nuestra, si hubiera millones, alguno tendría que haber pasado por aquí alguna vez ya, porque la galaxia no es tan grande. Y no hay nadie. No hay ninguna evidencia de que nunca han venido. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Por qué no los hemos visto si hay millones? Entonces, la respuesta que se daba Fermi es no hay millones. Claro, si es que existen, son muy poquitas y no han tenido oportunidad de venir hasta acá porque son muy poquitas y están muy lejos. Los que nos quedan más cerca están muy lejos porque son pocos. Entonces, es la respuesta de Fermi y es mi misma respuesta. Yo creo que seguramente si hay vida, probablemente mucha vida en la galaxia primitiva. Vida más compleja, animales y plantas seguramente es menos, pero seguramente también puede haber cientos de miles de lugares en donde habría plantas y animales, pero civilizaciones avanzadas, yo creo que ahí sí, de veras es un puñado, si acaso, en toda la galaxia. En una de esas somos los primeros, cosa que me asusta, pero podríamos ser los primeros. Y, pues, sí. ¿Cómo me gustaría que después de esto que dijo el doctor,
apareciera la promoción de Gaia de alienígenas ancestrales, como pasa mucho aquí en nuestro... History Channel con las pirámides, ¿no? A cada rato nos la ponen. Bueno, a mí esto que dice el doctor me manda a una pregunta, un comentario que quería hacer, que sabemos que el problema más grande de nuestro país es que solo el 8% de las personas confían mucho en lo que dicen los científicos. De acuerdo a la encuesta nacional de ciencia y tecnología emprendida por la UNAM, al preguntar 3 palabras que asocien con ciencia, la primera de casi el 20% de las personas entrevistadas fue no sé. Entonces, este es el problema más grande al que se enfrenta la ciencia hoy en día, doctor. En México, sí. En el resto del mundo también, pero menos. México, bueno, somos un país del tercer mundo, hay que reconocer eso. En países como Europa o como Estados Unidos o Canadá o Japón, la gente entiende más de ciencia y hay muchos más científicos. Aquí somos muy poquitos y la gente no sabe lo que hacemos y nos tienen miedo, cosa que me llama la atención. En esa misma encuesta o una parecida, la gente le tenía miedo a los científicos porque creían que podíamos destruir el mundo. Da terror que piensen eso. Y eso es un error, es un problema, yo creo que muy serio, que viene desde nuestro sistema educativo. Creo que algo hemos hecho muy mal en el sistema educativo nacional para que la gente no solo no entienda ciencia, no sepan ni siquiera qué hacemos los científicos y nos tengan miedo. Eso creo que es algo bien grave. Y también no solo no le voy a echar la culpa solo a los gobiernos, es culpa también de nosotros, los científicos, que no hemos sabido explicarle a la gente y a los mismos gobiernos qué es lo que hacemos, por qué lo que hacemos es importante, y que se le explique eso a la gente y que vengan los programas educativos desde la primaria. Deberíamos enseñarle a la gente la importancia de la ciencia. Como científicos creo que también tenemos una responsabilidad de hacer algo al respecto, de hacer más comunicación de la ciencia, más divulgación científica y acercarnos también a los gobiernos a explicarles por qué la ciencia es importante. Es un problema no solo de México, es un problema, en México está peor que en otros lados, pero es un problema de toda América Latina. Incluso pasa en Argentina, yo creo, en Brasil sí, claro un poco menos. Brasil es el país de toda América Latina un poco más desarrollado en ciencia, pero México, Argentina y Chile estamos atrás de Brasil, hay más o menos, y el resto de América Latina está peor que México, o sea, no crean, ¿sí? Pero tampoco España. En España están mucho mejor que en México, sin duda, pero si comparan España con Francia, pues el que queda muy mal es España. Es un problema de la cultura hispana, en donde hemos, durante siglos creo, la cultura hispana, hispanoparlante España y América Latina, hemos puesto mucho énfasis en que cultura es literatura. La gran cultura es escribir libros, buenísimo, que bueno, yo no tengo nada en contra, a mí me encanta la literatura iberoamericana, pero de alguna manera se ha asociado cultura con escribir libros y con si acaso pintura y se acabó. Cuando hablamos de cultura, eso es lo importante. Y olvidamos que la ciencia es parte de la cultura, cosa que en el mundo de habla inglesa no es cierto. En el mundo de habla inglesa a los ingleses les quedaba clarísimo que había que hacer ciencia desde Newton y siempre la han apoyado y por eso invadieron el mundo entero y tuvieron un imperio y ya no son los ingleses, ahora son los americanos, pero siguen hablando inglés. ¿Okay? Y eso se debe a que a ellos les quedaba muy claro desde hace siglos que la ciencia era una parte fundamental de la cultura que había que apoyar. Los franceses también no lo han entendido, tal vez no tanto como los británicos, pero también lo han entendido. Pero en el mundo de habla hispana seguimos sin entenderlo, todavía hoy. Seguimos pensando que la gran cultura es nada más la literatura y que alguien culto es alguien que ha leído a Cervantes. Esa persona es muy culta, pero si esa persona no tiene ni la más remota idea de quién es Newton, no importa, sigue siendo muy culto. Y en cambio, si alguien sabe mucho de Newton, pero no sabe de Cervantes, ¿qué inculta es esa persona? Eso es algo que está muy mal, ¿sí? Tenemos que, parte de la cultura es entender ciencia. No que todo mundo sea científico, claro que no, pero entender los fundamentales de la ciencia, entender por qué el mundo es como es, entender que los planetas se dan vuelta al Sol y no a la Tierra, entender que la Tierra gira. O sea, es impresionante darse cuenta que tanta gente hay que le preguntas en la calle y que fueron a la preparatoria y que si les preguntas te dicen que la Tierra no gira. No lo entienden, no entienden la rotación terrestre. O sea, que es plana. Hay una sociedad mundial que cree que la Tierra es plana. O sea, eso es exactamente. Entonces, eso es bien grave, pero sí, bueno, eso pasa también en Estados Unidos, pero hay mucho menos. En Estados Unidos la gente en la calle entiende más de ciencia que aquí. Y no me refiero solo a si te vas a un pueblito en la Sierra Tarahumara. Entiendo que ahí, pues, la educación de la gente es muy baja en general, pero en la Ciudad de México y te vas a un barrio de clase media y pregúntale a la gente en la calle y te vas a topar con que no entienden nada.
de ciencia, ¿no? Y es muy, muy grave, creo. Entonces, sí, ahí es una responsabilidad de los científicos acercarnos más a la gente y a los gobiernos para hacerles entender que esto es importante y que la inversión en ciencia es fundamental. Y si no hacemos eso, siempre vamos a ser tercermundistas. Siempre vamos a tener que comprarle tecnología a los americanos o a los japoneses si no aprendemos a hacerla aquí. Y no la vamos a hacer aquí nunca si no enseñamos ciencia en las escuelas. Y es un círculo vicioso. O sea, no vamos a lograrlo nunca si seguimos pensando que es algo que deben hacer los extranjeros y que nosotros nomás se los compramos ya hecho. No, yo creo que tenemos que hacerlo nosotros en México, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en toda América Latina. Tendríamos que entender esto, ¿no? Estamos muy retrasados en toda América Latina en este asunto. No quiere decir que no tengamos científicos, sí tenemos, y tenemos muy buenos científicos, pero tenemos muy pocos científicos. ¿Sí? Entonces, creo que eso es lo que hay que atender. No, pues buenísima la entrevista. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y haber compartido tanto conocimiento en tan poquito tiempo. Ya lo dijimos desde el principio, te admiramos muchísimo, nos encanta tu trabajo. ¿Dónde, si alguien está aquí viéndonos o escuchándonos, dónde puede conocer más de tu trabajo? ¿Estás en redes sociales o Estoy en redes sociales, estoy en Twitter, @malcubierre. Y estoy en Facebook. En Facebook tengo 2 cuentas. Tengo mi cuenta privada donde si me piden ser amigo les voy a decir que no, porque ahí mantengo a mi familia y nomás a mis amigos cercanos. Pero tengo una cuenta pública, profesor Miguel Alcubierre en Facebook, donde me pueden seguir también. Básicamente en esos. Tengo una cuenta de Instagram, nada más que casi no la uso. Pero bueno, ahí sí, porque no me he acostumbrado, pero bueno, ahí subo fotos y cosas así de repente. Pero básicamente ahí. Y si no, pues busquen en Google. Hay miles. La gente me ha entrevistado muchas veces y hay programas de televisión en donde entonces también pueden buscar en Google. Háganlo, porque vale muchísimo la pena. Todas las entrevistas, lo que encuentren, véanlo. ¿Ustedes, muchachos, algo que agregar? No, nada. Yo cuando vaya a México lo voy a secuestrar porque me quedaron 80 preguntas para hacerle, así que lo invitaré a un asado y se las haré. Pero nada, muchísimas gracias. Ya el solo hecho que digas que puede ser que haya cientos de sociedades inteligentes, a lo mejor ya a mí me pone la piel de gallina y nada, estoy muy agradecido y muy agradecido a Carlos también que haya estado con nosotros y que Manix, hizo grandes preguntas y sé que este tema le encanta. Así que muchas gracias, doctor. Gracias por permitirnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces me despido. Que esté muy bien, doctor. Y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos, doctor. Hasta luego, doctor. Yo tengo que decir algo porque mi vieja me va a matar si no lo digo, güey. Fíjense que la idea de traer al doctor Alcubierre, de hablarle, la tuvo Patricia, güey. Claro, güey. Patricia te controla en todo, güey. Estábamos viendo Cosmos, güey. Estábamos viendo Cosmos la temporada 2 y en eso Neil deGrasse Tyson menciona al doctor Alcubierre. No y mames. Yo dije, no mames. O sea, para que lo mencione Neil deGrasse Tyson, dije, pues este güey ¿quién es, cabrón? Yo no sabía en ese momento. Y volteé y me dice Patricia, háblale, güey. Y yo, no mames, no me va a contestar, güey. Háblale, escríbele, a ver, porque estaría padrísimo que lo entrevistaran. Y yo le voy a escribir y que empezamos a investigar. Y me dice, Pato, tiene una página y la madre. Le escribo y contestó como el Manix, güey, cuando le hablé. Bajó del Olimpo. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Sí, güey, se mezcló con los mortales, güey. No mames. O sea, contestó en chinga, güey. Y yo dije, no. Bueno, felicitaciones a Pato por la idea y a vos por la gestión. La verdad, espectacular. No, fue increíble. Fue increíble. No, yo estoy muy feliz de que podamos tener este tipo de cosas y yo estoy muy agradecido a que si no fuera por Herejes no lo tendría nunca. Así que muchas gracias a ustedes dos porque estoy acá y puedo participar. No. Sí, claro. A mí también me encantó que nos acompañara aquí el Manix, Carlos Vallarta. Muchas gracias. Buenísimas tus preguntas, Manix, la verdad. Te mamaste lo de la caca, me cayó. Es que sí está curioso, ¿no? O sea, te succiona la caca, güey. ¿Cómo funcionará ese pedo, güey? Cagarás más rápido, güey. Cabrón. Cagarás más rápido porque por la succión, güey. Pues al menos no te estreñas, güey. Ni ganas tenés. No tenés ni ganas y eso te lo saca igual. Es como que te hace las limpiezas colónicas. Pero bueno, muchachos. Ojalá que a la audiencia le haya encantado este capítulo tanto como a nosotros. Para que tengan más acceso a contenido, recuerden, muchachos,
que los domingos 9 p.m. está Jamón Serrano aquí con los maestros jamoneros, Coco Celis y Carlos Vallarta. Muchas gracias por la promo, Max. No, es un placer. 8 p.m., acuérdense, 7 matches por el canal de Chavos Banda y Status Culo, miércoles 12 p.m. 12 p.m., efectivamente. ¿De qué van a hablar en Status Culo próximamente, Manix? Se habló, fíjate que ya cuando salga ya estaremos grabando otro. Todavía no te sabría decir de qué va a tratar, porque recuerda, la causalidad, no podemos violarla, como nos explicó el profesor, el doctor. Todavía no te puedo decir. Bueno, está bien, no te voy a presionar. En Jamoncito Serrano, ¿de qué han estado hablando, Manix? Ya acaba de salir el de Midsommar para cuando estamos grabando esto. Sí, y hoy, o sea, sale este domingo ¿no? Midsommar ya salió ayer, ¿no? No, el próximo domingo sale, sí. Sí, vamos a hablar hoy de la de Parasite. Esa no la he visto. Sé que es buena. Sí sé cuál es, güey. Sí sé cuál es. Está en Netflix, véanla. Vamos a hablar de esa. Entonces, chéquenlo. Perfecto. Chéquenlo, muchachos, porque sí vale muchísimo la pena. Bueno, pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Vámonos. Venga. Gracias. Hasta luego. Eso. A vivir a Guadalajara hace año y medio. Estoy viviendo en la ciudad de Guadalajara, para no ofender a la gente de Guadalajara, que se jacta de que Guadalajara es una ciudad, y llega alguien de la Ciudad de México a vivir a Guadalajara y pues obviamente nos odian a todos porque somos chilangos, ¿no? Y llegas ahí, yo no sabía este dato hasta que llegué y empecé a sentir su odio así penetrante por cada poro de mi ser, ¿no? Llegué y pues empiezas ahí a mimetizarte con los nativos de Guadalajara, a platicar con ellos y te das cuenta que la gente de Guadalajara pues es gente muy orgullosa de Guadalajara. Para ellos Guadalajara es una urbe a la altura de cualquier ciudad de Europa. Y llega alguien del DF y dices, güey, no es una ciudad, güey, no mames, tampoco es para tanto, güey. Dice, ¿tú qué vas a saber, pinche chilango pendejo? ¿Tú qué vas a saber, güey? Ten un bolillo, entretente con ese bolillo, anda, ahí está, ¿no? Y ahí estoy yo como pendejo malabareando el bolillo. Dices, güey, Guadalajara es un pueblo, güey. Dices, ¿tú qué vas a saber, pinche chilango, pendejo? Así son todos los putos chilangos. Dices, güey, nada más conoces a 5 chilangos. Somos 22 millones de pendejos. No puedes categorizarnos a todos porque dije una pendejada enfrente de ti, ¿no? No es una ciudad, güey. Es un pueblo con suficiente presupuesto para comprar pintura amarilla y que la banda distinga cuál es la banqueta y cuál es la calle. Es lo que es, güey. ¿Sabes cómo sé que Guadalajara no es una ciudad, güey? Porque cuando me mudé a Guadalajara, el alcalde de Guadalajara acababa de lanzar una ley, un programa para regular el horario de trabajo de los caballos en las calandrias de Guadalajara. ¿Sabes cómo sé que no es una ciudad? Porque en la ciudad nos valen verga los caballos, güey. Por eso no es una ciudad. ¿Sabes cuándo fue la última vez que vi? Jamás había visto un puto caballo en mi vida. Y aquí hay hasta sindicato de caballos, güey. Y el alcalde les hace el... No es una ciudad, güey, perdón. Y me atrevería a decir que tal vez el punto más alto de la gastronomía de Guadalajara, damas y caballeros, es la torta ahogada. No soy muy fan de la torta ahogada. ¿Por qué? Porque es pan mojado, es lo que es esa madre, güey. Y si alguien sabe cómo tragarse un bolillo, soy yo, y eso no está bien hecho. No me gusta la torta ahogada, porque es pan mojado. No puedes distraerte 5 minutos platicando con tu valedor, regresar porque ya se acartonó el pan, está así. Dices, güey, no te ordené el bolo alimenticio de un marrano, güey. Te ordené una torta ahogada, claramente, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto que la gente del DF no traguemos pan mojado. También tragamos pan mojado, damas y caballeros. El pambazo es justo eso, un pan mojado en una salsa roja. Pero, güey, por lo menos tenemos la paciencia y decencia de esperar a que ese puto pan se seque, güey. Como que la gente de Guadalajara está muy hambrada. Dice, dámelo así ya, como esté, güey. Venga, no puedo esperar más, güey. En un momento el alcalde va a sacar una ley para las tortas ahogadas. Quiero comérmelo ya, güey. Y miren, tal vez no se aprecia muy bien debido al ángulo de la luz, damas y caballeros, no sé. Pero mi color de piel es un color de piel muy feo. Yo lo reconozco, un color de piel que incomoda mucho a la vista. Es una
Una morenés que me tiene postrado en cama a veces, de lo fuerte que me ha atacado desde mi niñez. Y me mudé a Guadalajara justo porque la madre de mi hijo es de Guadalajara y la madre de mi hijo también es una persona morena. Y piénsenlo así, éramos dos morenos viviendo juntos sin la supervisión de un adulto, güey. Era obvio que en cualquier momento pues iba a aparecer un tercer moreno que se iba a quedar con nosotros por lo menos hasta la mayoría de edad, ¿no? Y recuerdo cuando me dijo que íbamos a ser padres, lo recuerdo claramente, damas y caballeros, fuimos a casa de sus padres, casa de mis suegros, una reunión familiar. Yo salí de la casa, regresé muy decepcionado, tal vez fui a comprar alguna torta ahogada, no sé, venía yo muy triste caminando. Decía, puta madre, no me gusta vivir aquí, maldita sea, ¿qué estoy haciendo, güey, no? Caminando, decía, recuerda, línea amarilla, esta es la banqueta, no te pases a la calle, güey. En cualquier momento un caballo te puede arrebatar la vida, güey, sobre la banqueta nada más. Esos caballos no tienen respeto alguno por la ley. El alcalde está de su lado, con cuidado, ve con cuidado.